Correspondencias de Marx a Engels, 21ª parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 10 de febrero de 1870. He leído las 150 primeras páginas del libro de Flerovsky, se ocupan de Siberia, el norte de Rusia y Astracán. Esta es la primera obra que dice la verdad acerca de la situación económica rusa. El hombre es enemigo decidido de lo que llama optimismo ruso. Nunca tuve opiniones muy rosadas acerca de este Eldorado comunista, pero Flerovsky supera toda previsión. Es realmente maravilloso, e indudablemente signo de un cambio, el hecho de que una cosa como esta haya podido imprimirse en Petersburgo. Nuestro proletariado es numéricamente pequeño, pero la mayoría de nuestra clase obrera está constituida por entero de obreros cuya suerte es peor que la de todos los demás proletarios. El método de presentación es muy original, a veces recuerda mucho a Monteil. Puede verse que el hombre ha viajado por todas partes y lo ha visto todo por sí mismo. Odio mortal contra los terratenientes, capitalistas y funcionarios oficiales. Nada de doctrina socialista, nada de misticismo acerca de la tierra, si bien está en favor de la forma comunal o la propiedad, nada de extravagancia nihilista. Aquí y allá cierta cantidad de disparate bien intencionado, el que, con todo, corresponde al nivel de desarrollo alcanzado por el pueblo al que se dirige el libro. De todos modos, este es el libro más importante que ha aparecido desde tu situación de la clase obrera. La vida de familia de los campesinos rusos, el espantoso castigo de las mujeres, el vodka y las concubinas, también está bien descrita. Por eso me vendría muy oportuno que me enviases las mentiras imaginativas del ciudadano Herzen. Verbi, Vasily Vasilievich, Flerovsky 1829 a 1918. Publicista ruso, populista. En 1862, habiendo protestado contra las acciones del gobierno, este tomó represalias contra él y lo deportó primero a Astracán, luego a Siberia, Kuznetsk, distrito de Tomsk, y más tarde a la parte norte de la Rusia europea, Vologda, Tver. Hacia 1880 fue al extranjero. El libro a que se refiere Marx, La situación de la clase obrera en Rusia, fue publicado en 1869. Marx, en su carta del 24 de marzo de 1870 a los miembros del comité de la sección rusa residente en Ginebra, decía de la situación de la clase obrera en Rusia que este libro era un verdadero descubrimiento para Europa. El optimismo ruso, ampliamente difundido en el continente, incluso entre los llamados revolucionarios, está despiadadamente expuesto en ese libro. No le haré daño al libro si digo que en ciertos pasajes no puede ser criticado favorablemente desde el punto de vista teórico. Es la producción de un serio observador, un valiente trabajador, un crítico desapasionado, un gran artista y, sobre todo, de un hombre a quien enardece la servidumbre de toda clase, que no tolerará forma alguna de himnos nacionales de alabanzas y que entra apasionadamente en todos los sufrimientos y en la lucha de la clase productora. Obras como las de Flerovsky y sus maestros, Chernyshevsky, hacen realmente honor a los rusos y demuestran que también su país está empezando a participar en el movimiento general de nuestro siglo. Herzen, Alexander, 1812 a 1870. Autor y revolucionario ruso que desempeñó un gran papel en la preparación de la Revolución Rusa, Lenin. Pertenecía a la generación de revolucionarios de la clase terrateniente de la primera mitad del siglo XIX. Herzen llegó cerca del materialismo dialéctico y se detuvo repentinamente, frente al materialismo histórico. Lenin. Después de la derrota de la Revolución de 1848, en aquel período de la historia en que el espíritu revolucionario de la democracia burguesa estaba ya muerto y la conciencia revolucionaria del proletariado socialista todavía no estaba madura. Lenin. Herzen se volvió escéptico. Había estado viviendo en el extranjero desde esa fecha y no creía en el movimiento revolucionario ruso, si bien en la prensa rusa libre que había fundado en el extranjero, apoyaba toda manifestación revolucionaria rusa. Herzen fue el fundador del socialismo ruso, del populismo. Lenin. Marx criticaba a Herzen por idealizar la comuna de la aldea rusa, dejando de ver los signos de su decadencia. Carta de Marx a Engels. Londres, 12 de febrero de 1870. Su prefacio es muy bueno. No veo nada que deba modificarse o agregarse. Concuerdo palabra por palabra con tu tratamiento de 1866. La doble estocada contra Wilhelm Liebknecht, con el Partido del Pueblo y a Schweitzer con su guardia de corps de rufianes es muy lindal. El título del libro de Flerovsky es La situación de la clase obrera en Rusia, editor N. P. Polyakov, S. Petersburgo, 1869.
Lo que entre otras cosas me causa mucha gracia en el libro de Flerovsky es su polémica contra los impuestos directos pagados por el campesinado. Es una buena reproducción del mariscal Vauban y de Bois-Guilbert. También opina que la situación de la gente del campo tiene su analogía en el período de la antigua monarquía francesa, después de Luis XIV. Lo mismo que Monteil, es muy sensible a las características nacionales. El honesto calmuco, el morbiano, poético a pesar de su roña, lo compara con el irlandés, el ágil, vivaz, epicúreo tártaro, el talentoso pequeño ruso, etc. Como buen ruso les enseña a sus compatriotas lo que debieran hacer para tornar en su opuesto el odio que se tienen todas estas razas. Da como ejemplo de este odio, entre otras cosas, una colonia genuinamente rusa emigrada de Polonia a Siberia. Esa gente solo conoce el ruso y no sabe una palabra de polaco, pero se considera polaca y le dedica a los rusos un odio polaco, etc. De este libro se concluye en forma irrefutable que las condiciones que prevalecen actualmente en Rusia no pueden mantenerse por más tiempo, que la emancipación de los siervos solo aceleró, desde luego, el proceso de desintegración, y que se aproxima una temible revolución social. También aquí se ve la base real del nihilismo escolar actualmente de moda entre los estudiantes rusos, etc. Dicho sea de paso, en Ginebra se ha formado una nueva colonia de estudiantes rusos exiliados, cuyo programa proclama la oposición al paneslavismo, el que debe reemplazarse por la internacional. En un capítulo especial, Flerovsky muestra que la rusificación de las razas extranjeras es una completa ilusión optimista, incluso en el Oriente. Carta de Marx a Engels. Londres, 24 de marzo de 1870. Acompaño una carta de la colonia rusa de Ginebra. Los hemos admitido y yo he aceptado ser su representante en el Consejo General, y también les he enviado una breve respuesta, oficial, también con una carta, dándoles permiso para publicarlas en su periódico. Graciosa posición la mía, actuando como representante de la joven Rusia. Un hombre nunca sabe qué puede llegar a hacer y la extraña asociación a que puede verse sometido. En la respuesta oficial elogio a Flerovsky y subrayo el hecho de que la principal tarea de la sección rusa es trabajar en favor de Polonia, es decir, librar a Europa de Rusia como vecina. Creí más conveniente no decir nada acerca de Bakunin, ni en la carta pública ni en la confidencial. Pero lo que nunca les perdonaré a estos tipos es que me conviertan en un venerable. Es evidente que creen que tengo entre 80 y 100 años. La carta oficial que menciona Marx fue publicada en el Narodnoye Dielo, La causa del pueblo, no. 1, 1870. Empezaba así: ciudadanos, en su sesión del 27 de marzo, el Consejo General, por su voto unánime, resolvió que vuestro programa y estatutos están de acuerdo con los estatutos generales de la Asociación Internacional de Trabajadores. Acepto con placer el honroso cargo que me conferís, de actuar en el Consejo General en vuestra representación. Decís en vuestro programa que el yugo zarista que oprime a Polonia es un obstáculo que se opone a la libertad política y social de ambos pueblos, tanto el ruso como el polaco. Podríais agregar que la violenta toma de Polonia por Rusia constituye el pernicioso apoyo a la causa real del régimen militar imperante en Alemania y en consecuencia en todo el continente. Por lo tanto, al dirigir sus esfuerzos a quebrar las cadenas de Polonia, los socialistas rusos se imponen la noble tarea de destruir el régimen militar, tarea esencial como condición preliminar de la emancipación general del proletariado europeo. Carta de Marx a Engels. Londres, 18 de mayo de 1870. Nuestros camaradas franceses le están dando al gobierno francés una prueba ocular de la diferencia que existe entre una sociedad política secreta y una auténtica organización obrera. No bien hubo encarcelado el gobierno a todos los miembros de los comités de París, Lyon, Rouen, Marsella, etc. Algunos de ellos escaparon a Bélgica y Suiza, se presentaron como sus sucesores el doble de comités, con las más osadas y provocativas declaraciones periodísticas, y como precaución adicional agregaron también sus domicilios particulares. El gobierno francés ha hecho por fin lo que durante tanto tiempo quisimos que hiciera, y transformó la cuestión política, imperio o república, en una cuestión de vida o muerte para la clase obrera.